Le damos gracias a Dios porque sabemos que en este lugar siempre somos bien recibidos. Bueno, en todos los lugares donde el Señor nos ha enviado siempre hemos sido bien recibidos, no porque seamos merecedores, sino porque hay un pueblo, hermano, que está lleno de amor y de la virtud del Altísimo. Así que, pues, nuestro hermano tuvo a bien cederme el lugar para compartir algo. Fíjense que aunque estemos ya experimentados en esto y tengamos ya carrera, hermano, de todas maneras se siente delante del Señor, hermano, tiembla toda la tierra. También nos tiemblan las corvitas a nosotros, aunque parezca que ya estamos bien acostumbrados y sí sentimos temorcito, ¿verdad? Porque está escrito: a Él será tu temor y a Él será tu miedo, ¿verdad? No es porque, bueno, que tengamos miedo de alguien que esté aquí presente más que el Señor, ¿verdad? Delante del Señor todos somos pequeños. No hay ningún grande, ningún poderoso, ningún suficiente, ¿verdad? Y diga, no, pues yo la hago, no. Si el Señor me respalda, va a haber bendición. Amén. Y el Señor siempre respalda, hermano, porque cuando alguno habla, tiene la enseñanza de que si alguno habla, que hable palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? No vamos a arengar como Herodes, el rey Herodes, que expiró comido por gusanos por hablar a su favor. Vamos a hablar la palabra del Señor y a veces se le pone a uno difícil escoger qué tema podemos darle a esta congregación. Qué tema que no se haya compartido, ¿verdad? Y quiero decirle que cualquier tema, hermano, que escojamos nosotros, ya lo escuchó. Ya lo escuchó usted en el camino, en el tiempo que tiene caminando con el Señor, ya escuchó este tema. Pero sin embargo la palabra de Dios no envejece, hermano. Si usted la escuchó, alguien está necesitando también que se hable de este tema. Este tema puede ser de motivación para alguno y usted puede, pues, entenderlo mejor, o qué sé yo, ¿verdad? Pero vamos a compartir un tema, gloria a Dios, sencillo. Quiero que abra su Biblia ahí en el Salmo 103. Dígame, ¿quién no ha escuchado hablar del Salmo 103? Gloria a Dios. Todo mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y más el pueblo cristiano. Porque esto es algo, hermano, que siempre debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que me siento contento de estar aquí con ustedes, hermano. Y pues, de todas maneras siempre necesita uno la oración del pueblo, porque no somos nada, hermano. Nosotros, si no hubiera congregación, pues no podríamos ser ministros. Si no hay ovejas, no podemos ser pastores, ¿verdad? Entonces, si no hay apoyo de la parte del pueblo del Señor, hermano, nosotros nos quedamos también sin apoyo, ¿verdad? Necesitamos ser en el Señor, todos debemos de estarnos apoyando. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 103, así sentadito, hermano, como está. Vamos a leer los primeros 6 versículos. ¿Qué le parece? ¿Alguien puede leer conmigo? Que se escuche. Mire, la gente, hay algo que admira en el pueblo de Dios, que todos participan, que todos participamos, ¿verdad? Cuando estábamos en la popular, casi no podíamos participar, ¿verdad? Siempre estaban todos, ¿verdad? Hasta las moscas regañábamos porque hacían ruido. Dice Salmo 103 del 1 al 6, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. No, levante su manita y dígale: Señor Jesús, ya estamos aquí en tu presencia, estamos dispuestos, preparados para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, a través de este mensaje.
háblanos, que tu pueblo escucha y que tu iglesia entiende el lenguaje tuyo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bueno, mire, esto, hermano, se ha compartido muchas veces. David aquí, hermano, se exhorta a sí mismo, ¿verdad? A sí mismo, todo su ser, todo su ser. Aquí está David, hermano, disponiéndose totalmente. Y es como si nos estuviera invitando a usted y a mí, hermano, a estar siempre dispuestos, siempre preparados para toda buena obra. Siempre, hermano, conscientes de que sin el Señor, hermano, no somos nada. No somos nada. Ya experimentamos nosotros una vida sin Cristo. Ya la experimentamos por muchos años, hermano. Y yo creo que no tiene muy gratos recuerdos, ¿verdad? No tiene muy gratos recuerdos cómo lo trató el mundo, cómo fue su vida sin Cristo, en qué problemas nos metimos, cuántas veces estuvimos, hermano, en peligro de muerte sin saber. El Señor estaba guardándonos, el Señor nos estaba cuidando, el Señor estaba velando por nosotros, porque ya nos tenía el Señor en su memoria y en su presencia. Ya estábamos nosotros allí en su mente y en sus planes. Fíjese bien, si hacemos memoria, hermano, de todas estas cosas y las analizamos, no nos queda otra cosa, hermano, más que exhortarnos a nosotros mismos y decir: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esos beneficios, hermano, que el Señor hizo con nosotros, no los entendimos en aquel tiempo, porque éramos, como dijo Asaf, como una bestia, ¿verdad? Siempre lo atribuíamos a otras cosas, menos al Señor, ¿verdad? Es que yo soy devoto de fulanito, de sutanito. Es que yo he tenido mucha suerte siempre. No, es que yo he sido muy listo y a mí siempre me ha ido bien por esto y por lo otro. Pero nunca hacíamos gracias al Señor. No sabíamos, hermano, que el Señor estaba programando una bendición para un tiempo más adelante. No lo entendíamos, pero cuando vinimos al conocimiento de la palabra del Señor, el Señor despertó, como dijo el apóstol Pedro, con exhortación nuestro limpio entendimiento. Y pudimos decir: ahora comprendo, ahora agradezco al Señor. Y empezamos a decir: pero ¿por qué nadie me habló de esto antes? ¿Por qué no acepté antes? ¿Por qué nadie me invitó? ¿Por qué nadie me lo explicó? Sí me lo explicaron, sí intentaron invitarme, sí intentaron hacerme reflexionar algunas gentes, pero yo cerraba mi corazón, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo esto, hermano, el Señor cumplió su propósito en nosotros, porque el primero que se oponía era yo, mi carne, mi ego. Amén. Gloria a Dios, porque estábamos, hermano, doctrinados de una forma equivocada. Gloria a Dios. Aún así, el Señor, hermano, tuvo misericordia de nosotros. Entonces, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora podemos aceptar esta exhortación con gusto, ¿verdad? Que la aceptamos, le decimos amén. David tiene razón, amén. Yo puedo aplicarle esta exhortación a mi alma, porque yo entiendo cuán bueno fue el Señor conmigo, aún antes de conocerlo. Amén. Hasta cuando el Señor nos reconoció a nosotros, nos dio el reconocimiento, nos llamó, nos adoptó y nos dio el reconocimiento como hijo. Entonces pudimos entender qué bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, en el libro de Deuteronomio, busque el capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Esto, hermano, el Señor se lo encargó al pueblo de Israel. Dice ahí en el capítulo 6 y en el versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres,
Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, y en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Verdad? Cuando nosotros llegamos, hermano, ya alguien había preparado el camino. Ya alguien había orado por mí. ¿Me entiende? Cuando yo llegué a la iglesia, cuando tú llegaste a la iglesia, hermano, ya todo estaba preparado. Ya todo estaba dispuesto para que tú llegaras y te dieran un recibimiento que no merecías. ¿O no es cierto? ¿O no veníamos, hermanos, allá de pelear, de blasfemar, de maldecir, de adulterar, de fornicar, de mentir, de todo esto, y todavía nos reciben con los brazos abiertos? Amén. Y todavía nos dicen, usted es la persona más importante en este lugar. Imagínense. Gloria a Dios. No poder entender esto, hermano, no lograr captar esa bendición que preparó el Señor. Yo no vine a trabajar en nada, ya habían trabajado otros por mí. Ya había alguien pagado el precio de mi salvación. Ya había preparado el camino para mi arrepentimiento. Inclusive ya estaba listo para escribir mi nombre, o ya estaba escrito mi nombre en el libro de la vida. Todo preparado, todo dispuesto, hermano. Todo ya estaba. Yo no trabajé en nada, yo no me esforcé en nada por conseguir ese beneficio, esa bendición. Si todos nosotros, hermanos, reducimos a nuestra mentalidad esto, vamos a ser los más agradecidos con el Señor. El Señor sufrió, padeció, sacrificó mucha gente, hermano, para que la palabra de Dios llegara a nuestros oídos. ¿Cuántas gentes, hermano, dieron su vida? ¿Cuánta sangre se derramó para que llegara una Biblia a tus manos? ¿Cuántos sacrificios, hermano, tuvo que haber? ¿Cómo se preparó el camino? Se preparó todo. Y llegamos nosotros, hermano, y nomás llegamos a poseer bendición como herencia. A poseer bendición como herencia. Gracias al Señor. Gracias a aquella gente, hermano, que entregó su vida, que se sacrificó, que se esforzó, que renunció a todo. Y aquí estamos usted y yo, hermano, cómodamente sentaditos, disfrutando de una paz, de una bendición, de una esperanza, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos la gloria al Señor. Entonces es digno de que le agradezcamos. Gloria a Dios, que le demos gloria a cada momento, que le demos alabanza, que le demos gracias al Señor. Gloria a su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Mira ahí en el Salmo 77. Gloria a Dios. ¿Verdad que ya había escuchado usted este tema? Pero es bueno recordarlo. Gloria a Dios. Salmo 77, ahí en el versículo 11. Dice el versículo 11. Dice Asaf. Este salmo es de Asaf. Dice en el versículo 11: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Fíjense bien. Podemos hacer memoria de sus maravillas antiguas nosotros sin haber estado allá presentes. Porque todo fue escrito de memoria para las generaciones venideras. ¿No dijo el Señor? Aleluya. Para las generaciones venideras. Ahí estaba yo en sus planes. Ahí estaba usted, hermano, en los planes del Señor. Ya había preparado, hermano, su regreso. Y mi regreso, el Señor. Así que dice Asaf: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.
meditaré en todas tus obras y hablaré, ¿qué dice? De tus hechos. Esto tenemos que hacerlo también nosotros. Cuando compartamos la palabra de Dios, tal vez usted no lo haga tras un púlpito, pero lo hace tal vez más seguido que nosotros, con los vecinos, con los amigos, con compañeros de trabajo, con familiares. Amén. Entonces dice el versículo 12: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esto es gratitud. Esto es una demostración, hermano, de que estamos conscientes de que todo eso nos trae bendición y debemos de compartir esa bendición que a nosotros no nos costó nada. Lo único que nos va a costar, hermano, es acercarnos a esa persona y hablarle de esto. Y ya estamos colaborando, ya estamos participando, ya estamos demostrando gratitud. Amén. Al Señor. Gloria a Dios. Entonces, fíjense bien. Dice el versículo 13: oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Amén. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Nos pregunta. ¿Usted qué podría responder? No hay ninguno. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 14: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Se manifestó su poder, hermano, en tu vida? Sí, amén. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hizo el Señor con tu vida? ¿En qué condición estabas tú cuando llegó la palabra del Señor a tu vida, a tu corazón? Bueno, cuando llegó, cuando la recibiste, cuando la concebiste en tu corazón, es cuando comenzaste a vivir, a entender, a comprender, a familiarizarte con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Y empieza uno, hermano, a sentir lo que nunca antes habíamos sentido. Amén. Empieza, hermano, una transformación maravillosa en nuestras vidas, que nos despierta las ganas de hablarle a todo mundo. Amén. Primero voy a hablarle a mamá, voy a hablarle a mis hermanos, voy a hablarle a mis amigos. Oye, encontré un camino maravilloso. Fíjate que tuve una experiencia hermosa. Fui a una iglesia cristiana, oraron por mí, sentí la presencia de Dios. Y empieza uno a contar lo que antes no contabas. Te dedicabas a hablar de otras cosas, a imaginar, a ilusionarte, a soñar con otras cosas, pero jamás, hermano, habías tenido contacto con tu Hacedor, con tu Creador, y Él te tenía en su mente, Él te tenía en su memoria. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dice allí en el libro de los Hechos, gloria a Dios. A ver, permítame. Vamos a ver primeramente el Salmo 107. Y de ahí nos vamos a pasar al libro de los Hechos. Salmo 107. Denle la gloria a Dios, hermano. A mí me gusta motivarle. Me gusta motivar a la iglesia. Acuérdense, los hermanos que me acompañan de allá de la congregación. Hay un texto, hermano, que citó el rey David, ¿verdad? En el Salmo, me parece que 30, que dice: has cambiado mi lamento en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Por eso le digo a la iglesia: no estén callados, hermanos. Si estamos conscientes de que el Señor nos cambió para bien, nos benefició, hermano, este cambio, esta transformación. Por eso es un renacimiento, hermano, que debemos de celebrar más que nuestro cumpleaños literal, más, porque ha cambiado nuestro lamento en baile, nos quitó el luto, nos vistió de alegría. Esa es la razón por la cual debo decir yo: por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¿Verdad que le cantábamos a todas las cosas antes? A todas las cosas le cantábamos, pero al Señor no. Gloria a Dios.
Amén. Entonces, esto es ahora lo que hacemos. Ahora sí vamos a, dice allí en el Salmo 107, fíjese bien, vamos a leer algo. Del 1 al 15, voy a leer yo, usted escuche. Dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Esto es para nosotros, por eso quiero leerlo hasta el versículo 15. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Verdad que estamos de diferentes puntos de la ciudad y del mundo aquí? Fíjese bien, nos está hablando el Señor. Dice el versículo, dígame si no anduvo, como dice el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos espiritualmente. Nosotros, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué pasó cuando conocimos al Señor? Empezamos a clamar a Él: ay, ayúdame con esto y ayúdame con lo otro, quítame esto y dame aquello. Y el Señor nos respondió. Dice el versículo 7: los dirigió por camino derecho. ¿Sí o no, hermano? Amén. Para que viniesen a ciudad habitable. Amén. A la ciudad de Dios. Dice el versículo 8: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos, ¿qué dice? Moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Fíjese, nos sacó de diferentes puntos el Señor, pero tenemos una relación, un parecido con este pueblo del Señor. Dice el versículo 11: por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esa era la razón por la que estábamos en esa condición. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Cuántos ya somos libres? Amén. Esto es para nosotros, esto es para la iglesia. Amén. Dice el versículo 15: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta es una exhortación para nosotros, hermano. Es una similitud de cómo trajo al pueblo de Israel, cómo padeció, hermano. Nosotros también, espiritualmente, tal vez ellos literalmente y nosotros espiritualmente, en la misma condición nos encuentra el Señor. Y todo lo que el Señor declaró por parábolas y por proverbios, siempre, hermano, se relaciona conmigo. Amén. Así que denle la gloria al Señor. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Quiero que le dé gloria a Dios, hermano, porque esto atrae más revelación, más información que nos dé el Señor para compartir. Hechos capítulo 4, dijimos, versículo 20 y 21. Dice: para honra y gloria de nuestro Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. A través, hermano, del conocimiento y de habernos congregado, cómo hemos aprendido cosas, cómo hemos visto maravillas, cómo hemos oído testimonios, cómo hemos escuchado, hermano, cómo el Señor transformó al hermano, a la hermana, a aquel, al otro, el testimonio del pastor, el testimonio de la esposa del pastor. Oye, se parece al mío y al de mi hermana y todo. Todos nos parecemos en todo. Amén. Porque somos hijos de un mismo Padre. Y dice, ¿cuál versículo leímos? El versículo 20. Dice el versículo 21: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermano, dime, ¿ha hecho algo contigo el Señor? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Glorificar al Señor por lo que hizo contigo. Y yo glorificar al Señor por lo que hizo conmigo. Y el otro glorificar al Señor por lo que hizo con él. Y cada uno de nosotros glorificar al Señor por lo que hizo con nosotros. Amén. Entonces usted y yo nos entendemos, nos comprendemos. El Señor hizo esto conmigo. Ah, ahí te va lo que hizo conmigo. Yo estaba en esta condición. Yo me encontraba en esta condición. ¿Sí entendemos? Entonces todos concordamos, hermano, que hay que alabar la misericordia del Señor. Es que nunca hay que olvidarnos de ninguno de sus beneficios. A todos nos benefició. A todos. De a uno por uno. Amén. Ahora, gloria al Señor. Una pregunta. ¿Qué hizo contigo? Si les pidiera a cada uno de ustedes, ¿qué hizo contigo? ¿Con quién te familiarizas? ¿Con quién cómo se dice? ¿Con qué parte, con qué personaje te puedes tú identificar de la Biblia? ¿Con cualquiera? Depende en qué condición te halló el Señor. Miren, vamos a ver esto. Una pregunta. ¿Qué hizo contigo? Miren, vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. Fíjense bien. El tema le vamos a titular una pregunta. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú? Miren, vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Y dice el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ve? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Fíjese bien. Ahora vamos a 1 Corintios. Capítulo 6. Hay diferentes, hermano, cuestiones en las que nos encontró el Señor, pero todos, el fin fue la salvación de nuestras almas. Que yo era esto, que yo practicaba lo otro, pero el fin de nuestra fe, ¿qué fue? La salvación de nuestras almas. A todos nos dio la salvación de nuestras almas. Todos practicábamos cosas diferentes o estuvimos perdidos de diferentes formas. Dice 1 Corintios 6. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Y en el versículo 9, otra pregunta. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Y cómo que éramos nosotros? ¿No éramos injustos? Entonces, ¿cuál fue el fin de nuestra fe? La salvación, la justificación y la salvación de nuestras almas. Y lo dice el versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto eran algunos. De los que estamos aquí, hermano, el que no era borracho era maldiciente. El que no era estafador era blasfemo o idólatra. Pero aquí estamos todos juntos todavía. Y ahora nos vemos como hermanos. No nos cuidamos ya el uno del otro, ¿verdad? Y me va a estafar el hermano Martín. No, porque ya estamos conscientes de que éramos y que el Señor nos benefició, preparó un camino de salvación y lo marcó con sus huellas, con su sangre, con su sacrificio, para que nosotros pasemos y lleguemos y sigamos sus pisadas. Amén. Entonces, aquí estamos todos, hermanos,
Pero ¿cómo llegaste tú? Unos borrachos, otros en adulterio, otros en fornicación, otros en borrachera, otros en idolatría, otros mentirosos, otros estafadores, pero ya estamos en un lugar especial. Amén. Y nos recibieron con los brazos abiertos. Y se anotó nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cómo ven? Pudiéramos reconocer ese beneficio del Señor. Pudiéramos reconocer esas bendiciones. Pudiéramos darle gracias al Señor porque me sacó de la condición en la que yo iba a condenación. Me libró, me transformó, me limpió, me lavó, me purificó y me sentó en un lugar especial y anotó mi nombre en el libro de la vida. Y todavía para que diga uno, ay, tanto culto, tanta alabanza, oye, no, se cansa uno, se enfada uno de tanto culto, de tanta Biblia, de tanto esto. Acuérdate en qué condición estabas y no olvides ninguno de sus beneficios. Tal vez algunos dicen, oye, pues yo casi tenía todos estos defectos. Algunos dicen, no, pues yo era borracho, yo era mentiroso, alcohólico. Pero algunos teníamos 2 que 3 defectitos de estos, ¿o no es cierto? Entonces, son muchos los beneficios que nos hizo el Señor. Amén. Nomás con haberme sacado de la idolatría, de dejar de ser maldiciente. Amén. Dejar de ser borracho. Gloria al nombre del Señor. Amén. Denle pues la gloria a Dios. Entonces, ¿cómo te encontró a ti el Señor, hermano? Vamos a ver diferentes parábolas rápidamente. A ver con cuál te identificas tú. Amén. Gloria al Señor. Quiero que le des gloria a Dios, hermano. A mí me gusta escuchar al pueblo, motivar al pueblo a que le agradezca, al que le den la gloria. Dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Gloria al Señor. Dice el versículo 33. Fíjate bien. Dice, pero un samaritano, en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjese bien. Te encontró como a este hombre herido, golpeado. En esa condición te halló el Señor. Te identificas con esto. Estabas tirado, herido, a merced de lo que pudiera querer agredirle, sin poder defenderse. Llega este buen samaritano, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, y nos encontró en esta condición. Amén. Nos encontró en esta condición. Ahora, ¿cómo llegaste tú? ¿Te identificas con este hombre que tuvo que atenderlo un buen samaritano y hacerse cargo de todas sus heridas? ¿Cuántas heridas traías tú? ¿Cuánto te había herido la vida? ¿Cuánto te había decepcionado tu familia? Las personas con las que tú te relacionabas. ¿Cómo te habías tú ya desanimado hasta de vivir? Perdido la esperanza. Tal vez algún día hasta tuviste intentos de suicidarte o deseos de morirte. Deseos de perderte, de rendirte completamente. Pero hubo alguien que te levantó y no te pidió permiso, simplemente vio tu condición, te levantó, te lavó tus heridas, te llevó a un lugar donde te atendieran,
¿Te están atendiendo en este mesón? ¿Hay un mesonero que te está atendiendo en este lugar? ¿Cómo se llama ese mesonero? No, el hermano Martín. El Señor Jesucristo fue el que te levantó, el que sanó tus heridas. Amén. El que pagó todo para que tú te restauraras. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si te identificas con Él. Ahora, allá en Lucas 15, vamos a Lucas 15. Hay que entender esto, hermano. Esto, lo que está escrito para nuestra enseñanza, se escribió. Dice Romanos 15:4, ¿verdad? Para que por la fe y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ahí en San Lucas, dijimos, en el libro de Lucas, ahora capítulo 15, y en el versículo 4 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, ¿no te identificas como esa oveja? ¿No estabas perdida? ¿Tú también? ¿No eras una oveja perdida? Amén. ¿Y quién fue el que te encontró y te tomó en sus brazos y te subió en sus hombros? ¿No fue el mismo Señor Jesucristo? Y reúne a sus amigos. ¿Cuántos están reunidos aquí? ¿Considera amigo el que está a su lado? Ya reunió a sus amigos. Y ahora le dice el Señor: mi oveja que se había perdido está aquí. Gócense conmigo. Gócense todos conmigo. Entonces yo me identifico también, hermano, como aquel herido, que yo no tenía posibilidades de levantarme por mí mismo, de curar mis heridas, de atenderme. Me atendió el Señor. Me llevó con un mesonero. Me llevó a una iglesia, a un lugar. También cuando me encontró como la oveja perdida, me llevó a un lugar y juntó sus amigos y dijo: gócense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y no se gozaron toda la iglesia. Cuando llegaba uno, todos, bacho, becho, ¿verdad? Bienvenido, Dios le bendiga. Y yo lo cuido, y yo le explico, y yo le abro la Biblia, y yo lo enseño a manejar la Biblia. Y todos nos atendieron. Amén. ¿Podríamos olvidar alguno de esos beneficios? ¿Verdad que no? Estaríamos locos si olvidáramos alguno de esos beneficios. Si tenemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón continuamente, hermano, vamos a tener las garantías de agradar a Dios, de agradarle a Dios, porque cada mañana, cada amanecer, vamos a decir: gracias, Señor, me acuerdo cómo me encontraste. ¿Qué sería de mi vida si no me hubiera sacado de aquel camino? En aquella condición donde me halló el Señor, si allá me hubiera dejado, hermano, ¿dónde estaría? Que da miedo, hermano, pensar dónde estaría ya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes pensarlo tú también, hermano? Ahora, mira, ahí mismo hay otra parábola en el versículo 22 de Lucas 15. Versículo 22. Dice bien. Dice Lucas 15:22: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Pero por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué, hermano? A gozarse.
¿No hizo lo mismo el Señor cuando yo llegué? Cuando tú llegaste, que le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. Cuando lo bautizaron, le pusieron un vestido de gala, porque dice que el que está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, de Cristo, estamos vestidos. Amén. El Señor cuando llegué, así me recibió. Mataron el becerro gordo, me bañaron, me pusieron un vestido nuevo. ¿Por qué? Porque era necesario hacer fiesta. Dice el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cada que hay un bautismo, hermano, ¿no se regocija toda la iglesia? Sí, amén. ¿No se goza toda la iglesia? Bueno, y nomás la iglesia se goza. ¿No dice la escritura que hay fiesta? ¿Dónde? En el cielo. También hay fiesta en el cielo y hay fiesta aquí. Entonces, si nos identificamos como esto. Ahora, ¿ya pensaste tú? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste? ¿Como aquel herido que levantó el samaritano? ¿Como aquella oveja que se había perdido? ¿Como el hijo pródigo de alimentarte de algarrobas? ¿De vivir una vida perdidamente? Gloria a Dios. Ahora, hay otra razón que puedes decir cómo llegaste. Mira, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y versículo 49. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Hay que recordar, hermano, toda esta lectura, cuando la leas te vas a acordar de este tema. Y vas a decir, este era yo. Este era yo. Y esta oveja era yo. Esa moneda perdida era yo. Amén. Amén. Ese hombre herido era yo. Marcos capítulo 10 dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuántas veces alguien te dijo, Jesús te está llamando? Es que tengo problemas, no hallo la puerta. No hallo la puerta. Es que estás ciego. Jesús te llama. Amén. El ciego no hallaba la puerta, hermano. Nomás gritaba, a lo loco. Gritaba y seguía gritando hasta que le dijeron, oye, ya cállate, ten confianza, ahí viene. Ya te escuchó, te está llamando. Aliéntate, te está llamando. Y el ciego, hermano, pues, ¿para dónde corría? ¿Para dónde corría? Guíenme, alguien, acérqueme a él. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿A quién vino? A Jesús. A Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando el Señor nos abrió los ojos, hermano, ¿qué quisimos hacer? A seguir a Jesús. A seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque este me abrió los ojos. Amén. Porque este sanó mis heridas. Porque este me cargó en sus hombros cuando estaba perdido. Porque este me recibió en su casa cuando yo había renunciado a él. Cuando yo me había ido de su lado. Amén. Entonces, por eso el tema se llama ¿cómo llegaste tú? Porque dice la escritura, hay que acordarnos de todos sus beneficios, de sus bendiciones. ¿En qué condición estaba? ¿Cómo te encontrabas? ¿Cuál era tu destino? ¿Cuál era tu esperanza? Amén. Gloria a Dios. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Entonces ya estás listo para agradecerle al Señor. Como dijo David. O también llegaste, mira, allí. Vamos a Lucas 8.
el versículo 45. Ya vamos terminando, ¿eh? Aleluya. Lucas capítulo 8. Y en el versículo 45, el 43, vamos a ver. Tenemos el versículo 43. A ver, dejen que lo tenga yo y verán que sí se lo leo. Dice el versículo 43: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, gloria a Dios, y tocó el borde de su manto, y al instante, ¿qué pasó, hermano? Detuvo el flujo de su sangre. ¿Habría gratitud en esa mujer? Amén. Que había gastado todos sus bienes, todo, y seguía de mal en peor, y se quedó sin dinero, se quedó sin bienes, se quedó sin propiedad, y se quedó solamente con su dolor, se quedó solamente con su angustia, con su aflicción, con su desgracia. ¿Cómo ven? Y fue cuando aparece el Señor, hermano, y dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Dice el versículo 47: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Se acabó el problema. Así llegamos nosotros también, hermano, arrastrándonos por el vicio, por la desdicha, hermano, por la miseria, por la derrota, por el fracaso, hermano, de nuestras vidas. ¿Cómo comienza todo tan bonito en el mundo y termina en muerte? Todo. Empiezan con un brindis y que la primera cervecita y después mueren de alcohólicos. Comienzan divirtiéndose con un cigarrito, con la mitad de un cigarrito que se hallaron tirado, y después mueren de cáncer, hermano, por efisema pulmonar. Todo comienza así hasta que terminamos arrastrándonos, hermano, por los vicios, por el pecado, por las mujeres, por la maldad, por todo. Y sin embargo, al llegar a Jesús, esa mujer ya no tenía por qué arrastrarse. Esa mujer ya no tenía por qué llorar. Esa mujer no tenía por qué lamentar: no tengo dinero, ya no tengo bienes, ahora lo tengo todo. Ahora lo tengo todo. Ahora no me falta nada. Gloria a Dios. No es como para darle gracias, Señor, y no olvidar en esa condición en la que me encontró. Finalmente vamos a ver, hermano, lo más drástico, cómo nos encontró el Señor. San Juan capítulo 11. Ya se ha de imaginar cómo nos encontró el Señor. San Juan capítulo 11, en el versículo 43. Gloria a Dios. San Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo nos encontró a nosotros, no? Iguales de apestosos, ¿o no es cierto? Sí, amén. ¿O no apesta el pecado? Amén. ¿No estábamos muertos en delitos y en pecados, hermano? Amén. Podridos en pecado, hediondos, apestosos. Y el Señor se acercó, hermano, a nosotros, nos habló. Cuando escuchamos la voz del Señor, pudimos revivir, pudimos vivir. ¿O no es cierto? No nos levantamos, hermano, de estar muertos. Gloria a Dios.
Oye, ¿no es para agradecerle al Señor? ¿No comprende usted a David? Ahora has cambiado mi lamento en gozo, me quitaste el luto, me vestiste de alegría. Bueno, por esa razón a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Así, hermano, que no esté callado en los cultos. Cada que se acuerde de este tema, dele gloria a Dios, hermano, en los cultos. Cuando esté escuchando predicar al hermano Amín, al hermano Martín, a quien predique en este lugar, acuérdese en qué condición me encontró el Señor, cómo estaba yo, como la oveja, como aquel herido, como la mujer con flujo de sangre, ciego como Bartimeo, amén, muerto como Lázaro, como todo esto, amén. Le damos la gloria al Señor. Así que terminamos allí con Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Terminamos allí en el libro de los Efesios. Busque el capítulo 2 de los Efesios. Ya vimos en qué condición encontró a Lázaro, qué esperanzas había para la familia, hermano. Ver de regreso a Lázaro, involucrarse otra vez en las actividades. Amén. ¿Qué esperanza tenía nuestra familia de vernos sanos, restaurados? ¿Qué esperanza tenía la familia del hermano Oscar cuando lo veían tonchándose a las 3 de la mañana, drogado, con piedra, con cristal, con todo? Decían, este ya no sirve para nada, este ya no se levanta para nada. ¿O no es cierto? Todo mundo, hermano, ya, no, este ya no sirve para nada, ya es una escoria. Gloria a Dios. Pero llegó el Señor y dijo, claro que se levanta, claro que se levanta. Por luego, en Efesios capítulo 2, le digo porque yo conozco la historia del hermano Oscar desde hace muchos años. Efesios capítulo 2 dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. A la iglesia le está hablando, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora miércoles todavía opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios ya no somos hijos de desobediencia, somos obedientes, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Por gracia soy salvos. Gloria al Señor. Dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya está sentado su nombre allá, hermano. Ya está sentado su nombre allá. Hay un lugar que lo está esperando a usted y a mí. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En cuáles siglos venideros, hermano? Cuando nos levante para reinar. ¿Cuántos siglos vamos a reinar? Bueno, ¿cuántos siglos? Pues 10 siglos. 1000 años, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don, es regalo, es dádiva, es un presente que nos dio ¿quién? Dios. Gloria al Señor. Y dice el versículo 11: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles,
en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Amén. O incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿a qué estamos ahora? Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cuántos cercanos hay? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Tenemos razones para agradecerle? Sí, amén. Para no olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Ya se dio cuenta que usted es aquella moneda perdida, aquella drama perdida, aquella oveja perdida también, aquel hijo pródigo perdido, aquel hombre herido, tirado, sin auxilio? Nadie lo podía auxiliar más que el buen samaritano. Aleluya. Aquel hombre ciego también, aquella mujer arrastrándose, somos nosotros. Así que le damos la gloria a nuestro Dios Aleluya. y nuestro agradecimiento al Altísimo. Y no tenemos otra cosa, hermano, más que alabarle, porque la alabanza es el reconocimiento de lo que Él hizo por mí. El reconocimiento es el agradecimiento, eso es la alabanza. El reconocimiento de lo que Él hizo por mí. Y la adoración es el reconocimiento de lo que es Él, de lo que representa Él. Amén. Bueno, le dejamos este lugar aquí.